Vuelven las eliminatorias sudamericanas y por primera vez en este canal voy a estar hablando de dicha competencia, haciendo foco en la selección uruguaya y los rivales que tendrá en el camino rumbo a Qatar 2022. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y desde ya se agradece el me gusta al video, sus comentarios sobre la temática de que voy a tratar en el video de hoy o alguna sugerencia, crítica, lo que ustedes quieran. Y además se agradece mucho la suscripción al canal. De paso, si aprieta la campanita y activa las notificaciones, podrá recibir el aviso del señor YouTube cada vez que desde este canal se suba un video nuevo. Vamos entonces rapidito a lo que será el partido de Uruguay contra Perú. En realidad, esta triple jornada eliminatoria que inevitablemente hay que hablar brevemente de lo que sucedió con la liga inglesa y los futbolistas convocados a los partidos de esta triple jornada eliminatoria Conmebol. La Premier decidió protestar un poco, decir, amigo, no me convoca a los jugadores. Para volver a Gran Bretaña hay que hacer 10 días de cuarentena posterior, así que aparte de los 11 días que ya no estarán a servicio de la selección, por cuestiones sanitarias tendrán que estar 10 días más, porque allí en el mapita hay unos países en rojo que no me gustan mucho, y bueno, y yo a esta gente le pago millones de dólares para que jueguen en mis equipos. La verdad le asiste un poco la razón a la Premier League en ese tire de afloje de quién tiene más poder. Algunas federaciones decidieron cancelar la convocatoria de los jugadores. El caso concreto de Brasil, que 9 futbolistas no serán tenidos en cuenta por Chichi, el entrenador de la Canariña, y Edinson Cavani por parte de Uruguay no será convocado. Se canceló la convocatoria para liberar a los jugadores y que puedan jugar por sus equipos. En caso de que no se hubiese cancelado administrativamente la convocatoria, los equipos de la liga inglesa no podrían haber utilizado tanto a Cavani como a los 9 jugadores de la Canariña. En el caso de Argentina, los 4 futbolistas de la liga inglesa viajaron para defender a su selección. Y en el caso de Colombia, Yerry Mina se quedó en Inglaterra debido a una lesión, jugador del Everton, y el jugador del Tottenham, Davinson Sánchez, viajó, por lo que tengo entendido hasta esta mañana, un ratito de esta mañana, viajó para jugar con la selección Colombia. Me corregirán ustedes si Davinson Sánchez no participará tampoco de las eliminatorias. Es discutible. Cada uno tendrá su opinión y aquí siempre vienen las comparaciones de por qué unos sí, los otros no, que unos se matan por la selección, otros no. Yo cuando se habla de esto y con el bolsillo de los demás es muy fácil, o con la carrera de los demás, o con los problemas de los demás es muy fácil, más cuando uno no tiene claro los pormenores de cada una de las situaciones. Así que dejo también abiertos los comentarios la discusión sobre las decisiones que tomaron cada una de las federaciones independientemente. En mi opinión, más allá de que creo que a la Premier League le pueda asistir la razón, su protesta, sumado a la triple fecha de octubre, que tendrían 2 meses de los jugadores fuera de servicio, por los que pagan mucho dinero, insisto, me parece que tanto Brasil como Uruguay decidieron, bueno, estas se las dejamos pasar, no los traemos y apostamos a la triple jornada de octubre. Veremos si esa era la idea y qué sucede en octubre. Y en el caso de Argentina y los jugadores de Colombia, veremos cómo será el recorrido de los jugadores luego de volver de jugar por sus selecciones en la eliminatoria. Entonces allí veremos cómo se tira de afloje y cómo se resuelve ese asunto. Ya con las cartas vistas volveremos a hablar del tema en octubre. Vamos a meternos entonces en el partido de Perú y Uruguay. La idea es hacer un análisis, o más que nada ver cómo juega cada uno, ilustrar y hacer hincapié en el juego de Perú y ver qué es lo que esperamos del próximo rival de Uruguay, cuáles son las fortalezas, las formas, lo que yo creo que es la forma de jugar de Perú, cómo se para en la cancha, cuál es la actitud cuando juega de local, de visitante, y los pros y los contras de cada una de las selecciones. No voy a estar haciendo una predicción de quién gana o quién pierde, me parece innecesario. Eso seguramente también será tema de ustedes en los comentarios. Vamos a hablar un poquito de cómo vienen los equipos en la tabla de posiciones de la eliminatoria, que lidera Brasil con 18 puntos. Uruguay está cuarto con 8 por diferencia de goles sobre Colombia, que también tiene 8. Perú
marcha último en la tabla con 4 puntos. Cuando uno ve la tabla de posiciones y dice, el rival es el último de la tabla, pareciera que facilita la cosa y les aseguro que no es así. Perú, de esos 4 puntos que tiene, son producto del primer partido y del último, el primero que empató en Asunción contra Paraguay y el último que le ganó a Ecuador en Quito. Venía de perder 3-0 en Lima y la verdad, Gareca estaba en la cuerda floja. Vamos a ver un poquito los resultados de ambas selecciones. Y creo que ese 2-1 en Quito, primero conservó el puesto del técnico, aplacó un poco las críticas y le permitió trabajar en la Copa América sobre un sistema de juego que está consolidando una idea, una forma de jugar y hasta incluso un 11 inicial que tiene bastante consolidado el técnico argentino que dirige a la albirroja. A la albirroja no, al equipo de la banda roja de Perú, la albirroja es Paraguay. Para ver un poquito el recorrido de cada uno, como les decía, empató Perú con Paraguay en Asunción 2-2, luego perdió con Brasil 2-4 en Lima, perdió con Chile 2-0 en Santiago, 2 derrotas consecutivas de local, 0-2 y 0-3 contra Argentina y Colombia respectivamente, y el citado partido 1-2 contra Ecuador allá en Quito, que digamos que le devolvió la vida en la tabla de posiciones, y de ganarle a Uruguay el partido quedaría a 1 punto en la tabla de posiciones, lo que lo posiciona rápidamente en una tabla muy irregular, en una eliminatoria de muchos, salvo Brasil, todos los demás ganan y pierden punto. Ecuador parecía que se iba expreso después de los primeros 3 partidos, se frenó en los siguientes 3 perdiéndolos, entonces ser terminantes, salvo en el caso de Brasil y quizás Argentina, ser muy contundentes en este equipo si pierde se queda afuera, o este equipo si gana tiene un pie en el Mundial, es bastante temerario, más cuando vamos a jugar la fecha número 7 de eliminatorio, mejor dicho, el 7º partido, ya ni me acuerdo en el orden cuál es, creo que es la fecha 8 de eliminatoria, una de ellas, falta una recuperarse en octubre, donde por ejemplo Uruguay tiene que visitar a Argentina. La selección uruguaya, por su parte, le ganó 2-1 a Chile en el Estadio Centenario, gol de Maxi Gómez en la hora contra los chilenos. 4-2 perdió en Quito contra Ecuador. Creo que el mejor partido de la Celeste fue la victoria 3-0 en Barranquilla contra Colombia. Perdió en el estadio 0-2 contra Brasil, y aquí viene la parte amarga de la selección. 2 empates 0-0 con Paraguay y Venezuela, uno en el estadio, el otro en tierras venezolanas, con distinto sabor. En el partido con Paraguay, bueno, está la protesta, aquel gol que le anulan a Jonas Rodríguez por actuación del VAR, incorrecta por cierto, y el apático 0-0 de la Celeste con los venezolanos, sumado a la Copa América, donde Uruguay nunca consolidó un estilo de juego, y además las bajas de Suárez y Cavani para estos 2 partidos. Son cosas a considerar en un equipo como Perú, que creo que viene en alza en su juego, de un equipo de Uruguay que, además de las bajas, no ha logrado establecer una forma de jugar particular, y que uno vea que, bueno, Uruguay juega esto, tiene una idea de juego, tiene algún 11 inicial que se dispone de una manera similar, y lo que uno ha visto en la selección uruguaya son más que nada cambios de posición entre los mismos jugadores, tratando de ver en qué lugar calzan mejor para de una vez por todas hacer que la Celeste despegue en su juego. Vamos a los convocados, tanto de Uruguay como de Perú. Esta placa que están viendo aquí de la selección uruguaya, obviamente con las bajas de Suárez, Cavani y de Sebastián Coates, el jugador del Sporting de Lisboa, que no será tenido en cuenta por lesión, al igual que Luis Suárez, jugador de Atlético de Madrid. Sergio Roget, el arquero de Nacional, y Giovanni González, el lateral derecho de Peñarol, son los jugadores convocados del medio local inicialmente. Dadas las bajas de Cavani, de Suárez y del jugador Sebastián Coates, el maestro Tavares convocó a Martín Cáceres, que estaba en la lista de reserva de jugadores a nivel internacional, y por eso pudo recurrir a él. Muchos he visto en las redes que piden por el Diente López. El Diente López, que juega en Tigres de México, no estaba en la lista de reserva, por eso no puede ser convocado, y además por los motivos que tenga el maestro Tavares para no convocarlo. Federico Martínez de Liverpool de Montevideo, y el Canario Álvarez, Agustín Álvarez Martínez, el centro delantero de Peñarol y goleador de la Copa Sudamericana, será el sustituto en la lista de Luis Suárez.
Dentro de las novedades de la selección uruguaya, el regreso de Pereiro, la llegada de Ugarte desde el fútbol de Portugal, la convocatoria de Joaquín Piquerés, que luego de haber quedado fuera de la Copa América por lesión, ahora desde Palmeiras llega a la Celeste, la convocatoria de Mauro Arambarri, que se había perdido la Copa América, no había sido convocado, y además la presencia de otro de los debuts en convocatorias de David Teráns, el jugador de Atlético Paranaense, ex Peñarol, que está teniendo su primera oportunidad en la selección uruguaya, además de Brian Rodríguez, que el fin de semana hizo un golazo en el clásico de Los Ángeles Fútbol Club contra el Galaxy, hizo 2 goles en ese partido, el segundo, el primero de ellos se los recomiendo, un doble enganche y una definición al primer palo cerradito con poco ángulo, espectacular del delantero de la selección uruguaya, delantero volante de la selección uruguaya. En la selección peruana, la convocatoria también es sobre jugadores que habitualmente participan del seleccionado. Gallese, Cáceda y Carballo los arqueros. Allí tienen los defensas, Corso, Abraham, Advíncula. Advíncula se lesionó, creo que no va a estar disponible. Yo estuve viendo ayer el partido de Boca con Racing, en especial para ver si podía ver un poquito a Advíncula, y el lateral derecho de Boca se lesionó los primeros minutos de la primera parte y fue convocado el lateral derecho de Sporting Cristal, Gilmar Lora, buen lateral derecho, que lo estuve viendo también en los partidos contra Peñarol y contra Arsenal de Sarandí por Copa Sudamericana. Ramos, Santamaría, Callens, Trauco y Marcos López, otro habitual lateral izquierdo, serán parte de los convocados de Gareca. En los mediocampistas, Flores, Peña, Cueva, Cartagena, Tapia, Carrillo, Yotún, González, García y Costa, el uruguayo nacionalizado peruano, que aparece en la nómina, está teniendo muy buenas presentaciones en su club, por eso fue convocado el jugador Gabriel Costa. Paolo Guerrero vuelve a la selección luego de la lesión. Raúl Ruiz Díaz, el jugador de Seattle Sounders, que ayer lo vi jugando contra el equipo de Portland Timbers. Gianluca Lapadula, la gran figura de esta selección peruana en los últimos partidos, será el otro delantero convocado por el tigre Ricardo Gareca para la selección de Perú. Esto es básicamente los equipos, los jugadores que estarán presentes. Y bueno, vamos a la pizarrita un poco, vamos a jugar y ver un poco el parado inicial de cada uno de los equipos y ver cómo se han movido en la cancha en estos últimos partidos cada uno. Yendo a la pizarra entonces, vamos a hablar particularmente de la selección peruana. Perú, que ha consolidado una formación de 4 defensores. Habitualmente, jugaba Advíncula, puede ser Corso, el lateral o defensor también del Universitario de Lima. Lora, la citación de Lora le puede dar chances de jugar por el lateral derecho, por Advíncula. Habitualmente Abraham y Ramos son los centrales. Por el lateral izquierdo, Trauco o Marcos López. López es el que ha jugado más partidos en esta serie de la selección peruana, en estos últimos, incluyendo la Copa América. Yotún y Tapia parecen ser inamovibles, el doble 5, el doble pistón en la mitad de la cancha. 3 jugadores por adelante de ellos. Carrillo, que habitualmente juega por derecha. Carrillo, que se perdió por expulsión el partido semifinal con Brasil, una de las grandes figuras de la selección peruana, luego de aquel 0-3 contra Colombia. Incluso fue protagonista en aquel 0-3, teniendo una buena participación, de lo mejor de Perú. Cueva, Peña y Gabriel Costa. Cueva o Peña podrían aparecer por el centro, Gabriel Costa o Cueva podrían aparecer por la izquierda. Ha sido Peña y Cueva, Carrillo, Peña y Cueva, el tridente de volantes ofensivos. Lapadula, Gianluca Lapadula, podría ser el delantero, y ahí está la duda, Lapadula o Paolo Guerrero. ¿Cuál de los dos optará Gareca u optará por los dos? Si opta por los dos, quizás Paolo Guerrero sea el que vaya más al choca-choca y Lapadula aparezca como segunda punta, un jugador que le ha dado mucho a la selección peruana. Esta selección de Perú, que si juega con el 4-2-3-1 que jugaba habitualmente, será uno u otro, o Lapadula aparecerá parte de ese tridente ofensivo. Por lo general
arma el juego o defiende en una alineación 4-1-4-1. La salida siempre es por parte de Yotun o Tapia, que se alternan en el regreso a la hora de armar juego. Perú que alterna la salida desde el fondo con los saques largos de Gallese, el muy buen arquero que tiene la selección peruana, y tiene la particularidad de ser un equipo con mucha movilidad, que se permite jugar en corto, que contragolpea muy bien, especialmente con las diagonales de estos dos jugadores que juegan por adelante de los dos volantes centrales. También el tercero siempre aparecen combinándose, son muy generosos a la hora del esfuerzo defensivo y difícilmente se encuentre desordenada la selección de Perú. Para verlo un poco en cancha y alguna de las cosas que el equipo peruano hace, vamos a ver un poquito el parado inicial de la selección peruana. Vamos a verlo aquí, ahí está. El parado inicial de la selección peruana, aquí como inició contra Colombia, el último antecedente de local jugando por eliminatorias. Aquí están los 4 del fondo, lo que les decía del doble 5, los 3 jugadores que juegan por delante de ese doble 5 y el delantero, en aquel caso era Paolo Guerrero. La selección de Perú, que a la hora de atacar, como ven, la salida desde el fondo, siempre viene uno de los 3 volantes a ayudar o a caer para recibir la pelota. En este caso es una jugada en particular de Carrillo que les estoy mostrando, que apareció en la mitad de la cancha. La jugada se armó por izquierda. Carrillo, que estaba allí en el medio, se fue rumbo a 3/4 de cancha. Vino a recibir el pase otro de los volantes ofensivos de Perú, creo que en este caso era Cristian Cueva. La jugada derivó para Carrillo, que allí aparece en el centro del área. Observen con la cantidad de gente que la selección de Perú llega al fondo. Es decir, por derecha tenía una opción, por izquierda tenía otra opción, un pase cercano, Guerrero estaba flotando y distrayendo del área, más otro jugador que aparecía también allí, más un tercero que estaba haciendo el balance, no se ve en este caso, en la mitad de la cancha. La pelota deriva a punta izquierda donde aparece Cueva. Va a meter el centro, observen, con todos los jugadores que Perú le cayó a Colombia en aquel partido. Una de las fortalezas de la selección peruana, por decirlo de alguna manera, es la agresividad con la que juega y la cantidad de gente que mete en la mitad de la cancha y cómo eso se desdoblan al ataque, que lo hacen muy bien. A nivel defensivo, una de las cosas que se ve es que es un equipo que siempre está bien ordenado. Como ven, siempre tiene a la línea de 4 bien parada. Alguno de los volantes sale al corte junto con el centro delantero. Y siempre están bien ordenados y distribuidos en la cancha, especialmente para hacer que el rival no lo dañe ni lo ataque por los carriles centrales de la cancha y lo obliga a jugar siempre por las puntas, pero en una obligación que es forzada. Trata de que el rival, o lo obliga al rival a que juegue por las puntas. Acá los tenemos en la defensa también contra Ecuador, donde los primeros minutos salía muy agresivo a apretar. Ahí tenemos el 4-1-4-1 de la selección peruana tratando de defender, siempre generando superioridades numéricas en defensa, tratando de ahogar al rival en lo más alto posible por momentos. Y como observan, la presión alta es compacta, no es esfuerzos individuales y aislados. Allí tienen otra vez el 4-1-4-1 bien marcado y tratando de que el rival se mueva por las puntas y que termine de tirar centros que dominen los defensores, los zagueros peruanos en superioridad numérica y tratar de hacer las cosas lo más fácil posible. Contra la selección de Ecuador tuvo contragolpes muy peligrosos. Esta jugada, una de las que se dio al principio del partido, recuperación en la mitad de la cancha, pelota que salió rápido para el armado de La Padula y Cueva, que avanzaron vertiginosamente por ese lado, y el contragolpe de Ecuador que salió rápido. Por ahí están viendo el jugador que cae allá arriba de la pantalla por derecha, haciendo una diagonal muy peligrosa y que termina con un gran pase en profundidad al hueco de una saga de Ecuador que estaba muy adelantada, que estaba jugando muy al ataque, y con una mala definición que termina ancha, pero que pinta a las claras cómo juega esta selección de Perú cuando intenta contragolpear también.
Dentro de los puntos a tener en cuenta, a considerar, por ejemplo, como debilidades, yo diría que primero, la posición de los laterales, a veces un poco estáticos, más allá de que Advíncula, Lora, que podría sustituirlo, Trauco, López, son laterales que suben, sí, pero no lo hacen con tanta seguridad porque son el tridente ofensivo los que se apoyan más en el ataque. Como les decía, los ataques son controlados y el posicionamiento del equipo siempre es en bloque, difícilmente se desordene Perú. Si sube el lateral, seguramente Tapia y Yotun los estén relevando alguno de los volantes, entonces el equipo siempre está bien armado. Pero la búsqueda de los laterales ha sido una constante tanto en el partido de Colombia como en los de Ecuador. Para hablar de debilidades, tal vez el juego aéreo sea una de las debilidades de esta selección peruana. En defensa lo sufrió con Colombia, lo sufrió también con Ecuador, que lo mató a pelotazos, llegó en algún momento a generarle muchas situaciones dentro del área, pero como pudieron los zagueros peruanos se las rebuscaron para salir del paso. En el caso del partido contra la selección uruguaya, creo que lo van a invitar a jugar al embudo y bueno, y ahí tratar de atorar a la selección en el mediocampo y que no tenga generación sin las referencias de ataque como son Suárez y Cavani. Y otro de los puntos, a mi entender, débiles de la selección peruana es que esa intensidad a veces se confunde con una agresividad desmedida. La selección peruana es agresiva, intensa a la hora de defender, pero a veces se le va un poco la mano y le ha generado múltiples amonestaciones y algunas expulsiones. En el partido contra Colombia que estábamos viendo hace un ratito, la selección de Perú terminó con un expulsado en el primer tiempo y eso fue un parteaguas en el partido y me parece que puede llegar a ser también un punto a tener en cuenta, a considerar por la selección peruana, que puede quedarse con 10 hombres fácilmente por la intensidad que juegan y a veces se les va un poco la pierna, la mano o los codos a los jugadores de la selección de Perú. Antes de terminar, vamos a hablar un poquito de Uruguay, que tiene claro sus 4 jugadores del fondo. Probablemente Nández, Godín, Josema y Matías Viña sean los 4 del fondo. Si no es Nández, es Giovanni González, será Giovanni González el lateral derecho. Uruguay ha probado con distintas estructuras de juego, 3 en el medio, por ejemplo como lo hizo contra Paraguay, donde Valverde aparece por derecha, Vecino toma el eje central de la cancha y Bentancur por izquierda. Tanto Bentancur como Valverde rotan en la posición en la cancha. Valverde rinde mucho más jugando de 8 del lado derecho. El enganche fue de Arrascaeta, por ejemplo en el partido contra Paraguay. En otras ocasiones juega Nico de la Cruz, lo que podría estar planteando si Uruguay juega de esa manera en un equipo con 2 jugadores de armado, Nico de la Cruz que se puede abrir un poco más y Georgian de Arrascaeta que puede tomar un poco más el centro del armado de Uruguay, volcando a Valverde por derecha, Vecino y Bentancur compartiendo, dividiendo la mitad de la cancha y allí armando un 4-4-1-1, por ejemplo. La referencia de ataque de Uruguay puede ser en Cabecita Rodríguez o Maxi Gómez. Veremos por quién se decide el maestro Tavares. Dudo que jueguen los dos. En el caso que jueguen los dos, será Maxi Gómez el que tome el centro del ataque y probablemente Cabecita Rodríguez sea relegado a jugar por izquierda. Algo que ya hizo el maestro sacrificando por izquierda a Edinson Cavani y con la excusa de que, bueno, como tiene recorrido y cubre la banda, podría jugar por ahí el delantero de Cruz Azul de México. Si hace eso, probablemente pueda jugar con un 4-2-3-1, donde De la Cruz, de Arrascaeta y Cabecita Rodríguez puedan jugar. ¿Qué flexibilidad le da eso? Que Cabecita se puede volcar al ataque, de Arrascaeta o De la Cruz volcarse contra uno de los costados cada uno, y el doble 5 de Vecino y Valverde o Bentancur y Valverde. Eso será otra de las dudas de la selección uruguaya a la hora de apostar por el mediocampo. Esa zona de la mitad de la cancha es donde Uruguay tiene dificultades, especialmente por la superpoblación de volantes centrales. Otra opción en la selección uruguaya sea que Brian Rodríguez juegue por el sector derecho, podría hacerlo por el sector izquierdo de la Cruz, junto a De Arrascaeta y Maxi Gómez o Cabecita Rodríguez en el ataque, y ese 4-2-3-1 le daría la movilidad o la flexibilidad de ser 4-4-2. Brian Rodríguez, el maestro Tavares, medio que lo perchó después de aquel partido con Ecuador donde lo puso a volantear por izquierda y una pelota perdida de él provocó en la hora el segundo gol de Ecuador en aquel partido, en la hora del primer tiempo. Después de ahí no lo puso más el maestro Tavares a Brian Rodríguez, y quizás
por derecha pueda rendir un poquito mejor y De la Cruz caiga por el otro lado. Creo que va a ser un partido clave para Georgian de Arrascaeta, de que siempre considero que es esos jugadores que parece que no rinden cuando tiene a los más experientes dentro de la cancha. Y bueno, creo que es hora de que Georgian dé ese paso y juegue como lo demuestra todas las semanas en Flamengo, un jugador espectacular, con tiro de afuera del área, con pase de primera, con pase filtrado, con ataque, con un jugador encarador, encargado de las pelotas quietas en uno de los equipos más importantes de Brasil y de Sudamérica como es el Flamengo actualmente. Quizás sea momento para que Georgian pierda la timidez y que la selección uruguaya lo pueda disfrutar. Creo que en el centro allí, detrás del centro delantero, como juega detrás de Gabigol, será la posición más importante o sería la posición de Georgian de Arrascaeta en ese partido. Pero salvo la línea de 4 y dos o tres jugadores de la mitad de la cancha, me parece que hay 2 o 3 en duda por el maestro Tavares, que tendrá que repeler ese juego que les decía de Perú. Creo que tiene con qué. La mitad de la cancha puede bancar ese juego de ofensivo en bloque y agresivo de la selección peruana. Sin embargo, tengo mis dudas de cómo atacar a la selección peruana o cómo va a ser Uruguay para atacar a la selección peruana por las bandas. Quizás tratando de llegar a través de pases cortos y jugar más en bloque, sea la posibilidad de los del maestro Tavares para avanzar. No veo a la selección uruguaya, podría ser, pero no me gustaría ver en realidad a la selección uruguaya abroquelada en el fondo, tratando de sacar contragolpes, en especial por las características de los jugadores. Quizás pueda plantear algo más parecido a lo que planteó en Colombia, en Barranquilla, donde la selección de Uruguay apostó a tener la pelota por varios tramos del partido, contra otra selección como Colombia, que es de esas que les gusta tener la pelota para hacer su juego, y estará la clave en los de Tavares, tratar de quitarle la pelota a los de Gareca para hacerlo sufrir, porque Perú, más allá de que defiende muy bien y es buen contragolpeador, prefiere tener la pelota para armar el juego y ser el protagonista durante los 90 minutos. Las claves del partido entonces para Perú: mantener el orden, ser compacto en todas las líneas y tratar de evitar los excesos a la hora de las jugadas divididas o alguna presión o alguna agresividad un poquito más allá de la permitida. En el caso de Uruguay, tratar de sustituir a Suárez y Cavani con el sistema de juego, más allá de las individualidades. Poner a otros dos a jugar por ellos sería diferente. En mi caso particular, pienso que no juegue Suárez ya era un plus, porque Suárez le había visto como un contrapeso en muchos casos a la selección uruguaya. Pero bueno, prescindir de uno de los goleadores históricos es algo que no se dice todos los días. El problema es que no está Cavani, que creo que ha sido el que le ha aportado más a esta selección en ataque y en sacrificio, en juego, en comparación al otro goleador histórico de la Celeste. También ver en qué posiciones ubicar a los volantes y cuál será ese dispositivo táctico, ese dibujo a la hora de atacar a Perú, y cuál va a ser la actitud de los jugadores de Uruguay, si jugar replegado o tratar de tener la posición de la pelota. Esas son un poquito las claves y el análisis previo de este partido. No me quiero extender mucho más porque ya estoy cerca de la media hora y se me fue muy largo este capítulo que intentaba hacer un poquito más corto. Se agradece, por supuesto, sus comentarios aquí debajo en la zona para hacerlo. ¿Qué les parece la convocatoria de Uruguay? Las de Perú, para los amigos peruanos que puedan estar viendo este video. Además de darle me gusta al video y, por supuesto, la suscripción al canal para recibir las notificaciones de próximos capítulos como este que estoy haciendo. Sobre el resto de las eliminatorias estaré hablando largo y tendido en Táctica Murciélago junto a mi amigo Rodrigo Martínez. Allí en el vivo, después del final de cada jornada, estaremos analizando todos los partidos. Aquí en mi canal estaré hablando puntualmente de la selección uruguaya, de la misma manera que voy a estar escribiendo sobre el partido de la selección, o mejor dicho, le estaré escribiendo al señor Obdulio, que es el propietario de la web Obdulio Son los Padres. Allí los invito también, les dejo el link en la descripción de este video para que visiten esta web, donde hablamos junto a Obdulio de historias del fútbol uruguayo, partidos de la Celeste, y él analiza a cada uno de los esforzados atletas con su 1x1 después de cada jornada.
la dejo por acá. Les agradezco la paciencia. Si alguno llegó hasta el final de este video, por favor que me diga: Pablo, llegué al final del video, te fumé la media hora hablando, así que se agradece mucho. Muchas gracias por la paciencia. Espero sus comentarios, el me gusta y la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Ojalá comentando una victoria de la Celeste o un buen resultado, que un empate no viene mal. Un abrazo y nos vemos en la vuelta. Chau, chau.